Cuando hablamos de autoridad espiritual, la mejor manera de comenzar no es preguntando cómo funciona una iglesia, sino cómo comenzó la relación entre Dios y el hombre. Si queremos saber cuál era el propósito de Dios, debemos volver al principio. En Génesis encontramos a Adán en el huerto del Edén. Allí hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero que establece un principio para toda la Biblia. Adán no tenía un pastor, no tenía un sacerdote, no tenía un profeta, no tenía un líder espiritual, no tenía un hombre que le dijera qué decisión debía tomar. La relación era directa entre Dios y el hombre. Dios hablaba, Adán escuchaba. Dios enseñaba, Adán aprendía. Dios daba el mandamiento, Adán era responsable delante de Dios. Ese fue el diseño original. Desde el principio, Dios quiso que el hombre dependiera de su palabra, no de otro hombre. Esto no significa que Dios nunca levantaría siervos. Más adelante levantó jueces, profetas, sacerdotes, reyes y también apóstoles. Pero antes de que existiera cualquiera de ellos, Dios nos mostró cuál era el fundamento de toda autoridad, la voz de Dios. Ahora observemos qué sucede cuando entra el pecado. La serpiente no comienza diciendo que Dios no existe. Tampoco intenta ocupar inmediatamente el lugar de Dios. Hace algo mucho más sutil. Introduce otra voz. ¿Con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La estrategia de Satanás fue poner otra voz entre Dios y el hombre. A partir de ese momento aparece una pregunta que recorrerá toda la Biblia. ¿A quién voy a escuchar? ¿A Dios? ¿O a otra voz que interpreta lo que Dios dijo? Ese mismo conflicto aparece una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Por eso, antes de estudiar a Abraham, a Moisés, a Aarón o a cualquier otro personaje, debemos entender este principio. Toda autoridad que Dios establece debe acercar al hombre a la palabra de Dios, nunca reemplazarla. Un verdadero siervo nunca ocupa el lugar de la voz de Dios. Su función es conducir a las personas hacia ella. Por eso el problema nunca comienza cuando un hombre aconseja. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbio 11:14. El problema comienza cuando la voz de un hombre adquiere una autoridad que la Biblia nunca le dio. Cuando un creyente deja de preguntarse, ¿qué dice la Escritura? Y empieza a preguntarse primero, ¿qué dijo el pastor? Entonces el diseño original comienza a alterarse. No estamos diciendo que no deben existir pastores, tampoco que no debamos escuchar a quienes enseñan fielmente la palabra. Lo que estamos preguntando es otra cosa. ¿Hasta dónde llega la autoridad de un ministro? ¿Y en qué momento esa autoridad comienza a ocupar un lugar que pertenece únicamente a Dios? Esa será la pregunta que nos acompañará durante todo este recorrido por las Escrituras. Después del Edén, la Biblia comienza a presentar una larga lista de hombres que Dios levantó. Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, David, los jueces, los profetas y más adelante los apóstoles. Cuando leemos el Antiguo Testamento, es fácil pensar que Dios fue levantando hombres para que el pueblo dependiera de ellos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús nos obliga a volver a leer toda la historia. Escuchemos sus palabras, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Jesús no dijo que las Escrituras daban testimonio de futuros pastores. No dijo que daban testimonios de futuros líderes espirituales. Dijo que daban testimonio de Él. Y unos versículos más adelante agregó algo todavía más claro. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Juan 5:46. Jesús acaba de decir que Moisés escribió acerca de Él. Entonces surge una pregunta inevitable. Si Moisés escribió acerca de Cristo, ¿por qué muchas veces usamos a Moisés para hablar de un pastor? Después de resucitar, Jesús volvió a enseñar exactamente lo mismo. Lucas escribe, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Y más adelante también dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Jesús nos dejó la llave para interpretar toda la Biblia. No debemos comenzar preguntándonos ¿a quién representa Abraham hoy? Ni ¿quién es el Aarón de nuestra iglesia? Ni ¿quién es el Eliseo de este tiempo? La primera pregunta siempre debe ser ¿cómo se cumple esta figura en Cristo? Y en esto aparece un problema que se ha repetido muchas veces. En lugar de mirar hacia dónde apuntaban esas figuras, comenzamos a detenernos en la figura misma. Es como si alguien mira un cartel que dice Buenos Aires 300 kilómetros y en lugar de seguir el camino, se queda abrazado el cartel. El cartel no era el destino, solo señalaba el destino. Así ocurre con los personajes del Antiguo Testamento.
Abraham no era el destino. Moisés no era el destino. Aarón no era el destino. David no era el destino. Todos señalaban hacia Cristo. Pero cuando hacemos que esas figuras terminen representando a un líder humano actual, dejamos de seguir la dirección del cartel para quedarnos detenidos en él. Por eso, durante este estudio, no vamos a preguntar quién representa hoy a Abraham, o a Moisés, o a Aarón. Vamos a dejar que el Nuevo Testamento responda a esa pregunta. Porque si la propia Biblia ya nos mostró el cumplimiento de esa figura en Cristo, no tenemos derecho a trasladarla a otras personas. Pero mire usted, hay un argumento que se escucha con mucha frecuencia. Cuando un hermano decide apartarse de una congregación porque no andan conforme al Evangelio, o cuestiona una enseñanza, o deja de seguir a un determinado líder, siempre sale alguien y dice: mira lo que le pasó a Lot por apartarse del siervo Abraham. Es un argumento muy conocido, pero antes de aceptarlo, hagamos algo muy sencillo. Leamos la Biblia, Génesis capítulo 13. Génesis 13 nos cuenta que los bienes de Abraham y Lot habían aumentado tanto que la tierra ya no podía sostener a ambos con su ganado. Comenzaron las discusiones entre los pastores de Abraham y de Lot. ¿Y qué hizo Abraham? Leamos sus propias palabras. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13, versículo 8 al 9. Ahora, leyendo ese texto, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Quién propuso la separación? No fue Lot, fue Abraham. Muchas veces se dice que Lot se rebeló contra el siervo de Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. El propio Abraham le pidió que se separara. Entonces la primera conclusión ya es importante. La separación entre Abraham y Lot no nació de una rebelión contra un líder. Nació de una decisión tomada para evitar conflicto entre hermanos. Eso cambia completamente la lectura del pasaje. Pero no conforme con eso y al no poder justificar su palabra, dicen que Lot debía seguir insistiendo para quedarse con Abraham, cuando Abraham le estaba rogando que se apartase de él. Ahora observemos otra cosa. Después de separarse, ¿Dios dejó de tratar con Lot? No. Lot tomó malas decisiones, eligió mirando lo material, terminó viviendo cerca de Sodoma y sufrió las consecuencias de esas decisiones. Pero cuando llegó el juicio sobre Sodoma, Dios no dijo: como te apartaste de Abraham, ahora no tengo nada que ver con vos. Al contrario, Dios envió ángeles para sacarlo de la ciudad, porque Dios seguía tratando con él. Es decir, el relato nunca enseña que la comunión con Dios dependiera de permanecer al lado de Abraham. Enseña que un creyente puede tomar decisiones equivocadas y sufrir sus consecuencias, pero Dios sigue siendo quien obra en su vida. Ahora, hagamos la pregunta más importante. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Abraham? ¿Quién era Abraham? Porque hasta ahora solo vimos la historia, pero Jesús nos enseñó que debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento en Cristo. Pablo responde esas preguntas en Romanos y en Gálatas. Abraham aparece como el padre de todos los creyentes. No porque fundó una institución, ni porque ejerció autoridad sobre otro, sino porque creyó a Dios. Las características que el Nuevo Testamento resalta de Abraham no es que los demás debían depender de él, es que él creyó, y por eso llegó a ser el ejemplo de la justificación por la fe. Y acá es donde debemos preguntarnos, si el Espíritu Santo, por medio de Pablo, presenta a Abraham como ejemplo de la fe, ¿con qué fundamento podemos convertirlo en una figura del pastor al que hay que obedecer en todas las decisiones de la vida? La Biblia no dice eso. Y si la Biblia no lo dice, debemos tener cuidado de no construir doctrina sobre interpretaciones que el propio texto nunca hace. Por eso en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 queda escrito: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Abraham nunca ocupó el lugar de Dios. Después de que Abraham y Lot tomaron caminos diferentes, ocurre algo muy interesante. La Biblia dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Génesis 13:14. No dice Lot debía volver para recibir dirección. No dice Dios habló a Lot por medio de Abraham. Dice simplemente Jehová dijo a Abraham. Y mientras Dios seguía tratando con Abraham, también seguía obrando en la vida de Lot. Más adelante, cuando los reyes capturaron a Lot, Abraham fue a rescatarlo. ¿Pero por qué? Porque era su sobrino, no porque fuera su jefe espiritual. No encontramos a Abraham diciendo: ve lo que te pasó por dejarme. Ni le exige que vuelva a vivir bajo su autoridad. Simplemente lo rescata. Después de eso, Lot vuelve a su lugar y Abraham vuelve al suyo.
Cada uno sigue el camino que le corresponde. Eso también llama la atención, porque Abraham nunca intentó controlar la vida de Lot. Abraham no construyó personas dependientes de él. Hay algo que aparece una y otra vez en la vida de Abraham. Cada vez que Dios habla, habla con Abraham. Y cuando Dios quiere tratar con otras personas, trata con esa persona. Nunca vemos a Abraham diciendo, Dios solamente hablará por medio de mí, ni diciendo, toda decisión debe pasar primero por mí. Por el contrario, Abraham sabía que Dios era perfectamente capaz de guiar a quienes le pertenecían. Eso revela una enorme diferencia entre conducir y controlar. Pero una cosa es enseñar la palabra y otra muy distinta es ocupar el lugar donde cada creyente debe aprender a caminar con Dios. Hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Cuando Dios llamó a Abraham, no le dijo, voy a formar un pueblo que dependa de vos. Le hizo una promesa mucho mayor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. ¿Y cómo se cumplió esa promesa? Pablo responde en Gálatas, la descendencia prometida era Cristo. Es decir, incluso la promesa hecha a Abraham terminaba señalando hacia Jesús. Otra vez aparece el mismo patrón. Abraham no es el destino, Abraham señala el destino. Hasta ahora lo que vimos, todo apunta a una sola dirección. Adán dependía directamente de Dios. Jesús dijo que la Escritura hablaban de él. Abraham es presentado por el Nuevo Testamento como ejemplo de la fe, y aún las promesas hechas a Abraham encuentran su cumplimiento en Cristo. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si la Biblia constantemente dirige nuestra mirada hacia Cristo, ¿por qué tantas veces nuestra mirada termina detenida en un hombre? Pero no respondamos apresuradamente porque todavía nos falta estudiar a Moisés, a Aarón, a David y a muchos otros. Pero sí te puedo asegurar que cuanto más avancemos, más clara será una verdad. Los hombres que Dios levantó jamás fueron el punto de llegada. Siempre fueron señales que apuntaban al único que podía ocupar el centro, Jesucristo. Moisés escribió acerca de Cristo, no de los pastores. Hasta este momento vimos que Dios levantó hombres, pero que el propósito final siempre era conducir al hombre hacia él. Ahora llegamos a Moisés, probablemente uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento. Y justamente por eso debemos tener mucho cuidado con la manera en que lo interpretamos. Muchas veces escuchamos frases como Moisés representa al siervo de Dios de hoy. Hay que obedecer al Moisés de esta generación. Si te apartás de Moisés, que es el siervo que Dios levantó, te va a ir mal. Pero antes de aceptar cualquiera de esas afirmaciones, volvamos a hacer lo mismo que hicimos con Abraham. Le preguntamos a Jesús, ¿qué dijo él acerca de Moisés? Jesús respondió con una frase que cambia completamente la manera de leer el Pentateuco. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Jesús no dijo Moisés escribió acerca de los futuros líderes de la iglesia. No dijo Moisés escribió acerca del pastor principal. No dijo Moisés escribió acerca del siervo de esta generación. Dijo algo mucho más grande. De mí escribió él. Eso significa que cuando leemos a Moisés, la primera pregunta no debe ser ¿quién es el Moisés de hoy? La primera pregunta debe ser ¿qué estaba mostrando Moisés acerca de Cristo? Ese es el método que Jesús nos enseñó. Y si Cristo nos dio la forma correcta de interpretar las Escrituras, no tenemos autoridad para reemplazar ese método por otro. El problema no es respetar a un ministro. Y en esto quiero hacer una aclaración muy importante, porque muchas veces cuando alguien escucha este tema, piensa que estamos diciendo que no debe haber pastores o que no debemos respetarlo. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Escritura manda a respetar a quienes trabajan enseñando la palabra fielmente. La Escritura manda a honrar a quienes sirven fielmente. La Escritura manda a obedecer las enseñanzas que están de acuerdo con la palabra de Dios, no con pensamientos de hombre. El problema aparece cuando un hombre comienza a ocupar un lugar que Dios nunca le dio. Cuando Moisés pasa de anunciar a Cristo a representar una autoridad absoluta sobre la conciencia de los creyentes. Ese es el problema. Porque una cosa es enseñar la palabra y otra muy distinta es convertirse en el centro de la vida espiritual de los hermanos. Hay un peligro muy grande en cambiar el significado de las figuras del Antiguo Testamento. Imaginemos por un momento que alguien encuentra un cartel que dice Cristo, pero en lugar de seguir la dirección que indica el cartel, se queda mirando el cartel. ¿Eso sería un error? Bueno, algo parecido ocurre cuando tomamos personajes que el Nuevo Testamento presenta como testigos de Cristo y lo convertimos en modelo de una autoridad que el propio Nuevo Testamento nunca establece. Entonces ya no preguntamos ¿qué revela Moisés acerca de Cristo? Preguntamos ¿quién ocupa hoy el lugar de Moisés? Y esa ya no es la pregunta que hizo Jesús. Si Jesús dijo que Moisés escribió acerca de él, y si después dijo que toda la ley, los profetas y los salmos hablan de él, entonces debemos revisar con mucho cuidado cualquier enseñanza que tome esa figura para dirigir la mirada hacia otra persona. Porque el centro de las Escrituras no es Moisés, el centro de las Escrituras no es Abraham, el centro de las Escrituras no es Aarón,
El centro de las Escrituras es Jesucristo. Y si perdemos ese centro, corremos el riesgo de usar la Biblia para sostener ideas que la propia Biblia nunca quiso enseñar. Él dijo: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39, y también porque de mí escribió él, Juan 5:46. Por eso vimos que Abraham apunta a la fe y que Moisés escribió acerca de Cristo. Ahora llegamos a otra figura muy importante, Aarón. Durante siglos fue el sumo sacerdote de Israel. Él entraba al lugar santísimo, él presentaba los sacrificios, él intercedía por el pueblo. Pero aquí debemos hacer nuevamente la misma pregunta: ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de Aarón? La respuesta está en la carta de los Hebreos. El autor dedica varios capítulos a demostrar que todo aquel sacerdocio era una figura que anunciaba algo mucho más grande. No dice que Aarón anunciaba la llegada de un pastor, dice que anunciaba la llegada de Jesucristo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, Hebreos 4:14. Y más adelante afirma: porque tal sumo sacerdote nos convenía, Hebreos 7:26. La conclusión es muy clara. El sumo sacerdote del pueblo de Dios ya no es Aarón y tampoco es un hombre de nuestra generación, es Jesucristo. Eso significa que ningún pastor ocupa hoy el lugar que Aarón ocupaba en el Antiguo Testamento, porque ese lugar ya fue ocupado definitivamente por Cristo. Pero hay algo que me sorprende mucho más. Con la venida de Cristo, no solamente cambió el sumo sacerdote, también hubo un cambio para el pueblo. En el Antiguo Testamento, solamente una familia podía ejercer el sacerdocio. El resto del pueblo debía acercarse por medio de ellos. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, encontramos una realidad completamente distinta. Pedro les escribe a todos los creyentes y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro 2:9. No está hablando de los pastores, no está hablando de los ancianos, está hablando de toda la iglesia. Juan dice exactamente lo mismo: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Apocalipsis 1:6. Y nuevamente nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, Apocalipsis 5:10. Observemos el cambio. En el antiguo pacto había un sacerdocio limitado. En el nuevo pacto, todos los que creen en Cristo, no solamente el pastor, forman parte de ese pueblo sacerdotal. No porque todos tengan la misma función, sino porque todos tienen el mismo acceso al Padre. Ya no entramos por medio de un hombre. Hebreo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 19. Fíjate en lo hermoso que es ese versículo. No dice tenemos libertad por medio del pastor. Tampoco dice por medio del sacerdote. Dice por la sangre de Jesucristo. El acceso al Padre ya no depende de un hombre, depende de Cristo. Y como depende de Cristo, todos los creyentes pueden acercarse con confianza. La palabra dice que todos recibimos el mismo Espíritu. Y acá aparece otra verdad que muchas veces olvidamos. Juan le escribe a creyentes comunes, no a líderes de una iglesia, y le dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Ahí dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. No dice el pastor únicamente tiene la unción del Santo, Primera de Juan 2:20. Y unos versículos más adelante agrega: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Primera de Juan 2:27. ¿Quiénes tienen la unción? Los creyentes, no una élite espiritual. No un grupo especial, no solamente los ministros. Todo hijo de Dios ha recibido el Espíritu Santo. Eso no significa que todos tengan el mismo ministerio, pero sí significa que todos pertenecen a Cristo y todos participan de su Espíritu. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un pastor y otro creyente? La Biblia responde con mucha claridad. La diferencia está en la función, no en el valor delante de Dios, no en el acceso al Padre, no en el Espíritu Santo, no en la salvación, no en el sacerdocio, no en la justicia, no en la herencia. Pablo explica que el cuerpo tiene muchos miembros y muchas funciones. Unos enseñan, otros sirven, otros exhortan, otros evangelizan, otros pastorean, pero todos pertenecen al mismo cuerpo y todos tienen una misma cabeza, Jesucristo. La iglesia siempre debe conducirse por la enseñanza apostólica. Y acá podemos encontrar algo que muchas veces pasa muy desapercibido. Pablo sabía que un día él morirá. Los apóstoles no permanecerían para siempre. Entonces, ¿qué dejó Dios para guiar a la iglesia? ¿Un hombre que tomara todas las decisiones? Escuchemos a Pablo. Esto te escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:14 y 15. Fíjate que Pablo no dice: cuando yo no esté, aparecerá un hombre que decidirá todo por la iglesia. Dice: esto te escribo. La iglesia debía conducirse por la enseñanza que Dios dejó por medio de los apóstoles. Por eso también escribió: toda la escritura es inspirada por Dios, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y también escribió para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4, 6. Ese fue el fundamento que dejaron los apóstoles. La autoridad final no sería un hombre, sería la palabra de Dios. Hay una pregunta que debemos hacernos. Si todos los creyentes somos sacerdotes, si todos tenemos la unción del Santo, si todos tenemos acceso al Padre por medio de Cristo, si todos somos miembros del mismo cuerpo, y si Dios dejó la Escritura para que la iglesia supiera cómo conducirse, ¿con qué fundamento bíblico puede enseñarse que un creyente necesita un hombre que ocupe un lugar entre él y Cristo para decidir su vida espiritual? Este principio sigue repitiéndose constantemente. Cada vez que Dios levanta un hombre, ese hombre termina señalando hacia otro. Abraham apunta a la fe, Moisés escribe acerca de Cristo, Aarón anuncia al sumo sacerdote. Pero ahora llegamos a uno de los relatos más conocidos de la vida del profeta Elías. Una historia que muchas veces se utiliza para enseñar que el creyente debe poner siempre primero al siervo de Dios, al ministro, al pastor. Pero antes de sacar conclusiones, volvamos a hacer lo que hemos hecho desde el principio. La Biblia nos dice que sobre la tierra había una gran sequía. No llovía, no había cosecha, no había alimentos. En medio de aquella crisis, Dios envió a Elías hasta una pequeña ciudad llamada Sarepta. Allí encontró una viuda recogiendo 2 leños. Cuando Elías le pidió un poco de agua y un pedazo de pan, ella respondió con unas palabras que revelan la profundidad de su situación. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Primera de Reyes 17:12. Y en esto debemos pensar profundamente, porque esta mujer ya no esperaba una solución, no estaba buscando prosperar, no estaba haciendo planes para el futuro, ya no tenía fuerza, no tenía recursos, no tenía esperanza. Ella solamente esperaba la muerte. Y es precisamente allí donde Dios interviene. Lo primero que dice Elías es: no tengas temor. Primera de Reyes 17:13. Fíjese qué hermoso es esto. Cada vez que Dios sale al encuentro del hombre, lo primero que hace es quitar el temor. Jesús hizo exactamente lo mismo una y otra vez. No temáis, no tengas miedo. Porque antes de mostrar la provisión de Dios, primero calma el corazón del hombre. Luego Elías le dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Primera de Reyes 17:13. Y acá es donde el hombre muchas veces deja de interpretar la Biblia con la Biblia e interpreta con su propio corazón o interpreta por la enseñanza de otro. Y desde ese corazón dicen que esta enseñanza representa poner en primer lugar al ministro, al siervo de Dios, al pastor. Eso significaría que, como la viuda de Sarepta, si tenés un poquito de harina y un poquito de aceite, usalo primero para el siervo de Dios y de esa manera Dios te va a bendecir. Pero, ¿realmente eso enseña la Biblia? Pero nosotros ya vimos una regla que no tenemos que abandonar. Jesús dijo: la Escritura dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces debemos preguntarnos algo diferente. ¿Qué está anunciando Dios por medio de aquella torta? La mujer tenía un puñado de harina. Con esa harina prepararía una torta, o también podría preparar un pan. El pan y la torta se preparan de la harina. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que Jesús declara: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Y más adelante dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51. Incluso el mismo Señor utiliza la figura del trigo cuando afirma: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Es imposible no ver cómo toda la historia termina conduciendo nuevamente hacia Cristo, no hacia el pastor, no hacia el ministro. La harina se convierte en pan y el pan encuentra su cumplimiento en el verdadero pan de vida. Pero el relato continúa. Elías hace una promesa, no una promesa suya, una promesa de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17:14. La viuda creyó esa palabra y la Escritura dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primera de Reyes 17:15-16. La harina no se acabó. Y cuando pensamos en Cristo, comprendemos por qué esta imagen resulta tan hermosa. Jesús es el pan de vida. Su sacrificio fue suficiente. Su obra no necesita repetirse. Todo aquel que viene a Él encuentra alimento para siempre. Junto a la harina aparece también el aceite. A lo largo de las Escrituras, el aceite acompaña repetidamente la unción y la obra de Dios.
Los sacerdotes eran ungidos con aceite, los reyes eran ungidos con aceite. Sin forzar el texto, podemos contemplar una escena preciosa. Dios sostiene a aquella familia con pan y con aceite. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos que Dios sostiene a su iglesia por medio de Cristo, el verdadero pan de vida, y del Espíritu Santo que habita en todos los que creen. Pero en esto debemos observar algo que muchas veces pasa desapercibido. ¿Quién hizo el milagro? ¿Elías? No. El propio texto responde, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías no era la fuente de la provisión, era el mensajero. La provisión venía de Dios, la promesa venía de Dios, el poder venía de Dios, la fidelidad venía de Dios. Elías simplemente anunció lo que Dios había dicho, y en esto encontramos una de las diferencias más importantes de todo este estudio. El verdadero siervo nunca ocupa el lugar de Dios, nunca se convierte en la fuente de bendición, nunca hace depender al pueblo de sí mismo. Su tarea consiste en anunciar la palabra de Dios para que las personas confíen en Dios, no en él. Por eso, cuando Jesús recordó a la viuda de Sarepta en Lucas 4, no puso el énfasis en Elías, puso el énfasis en la gracia de Dios que alcanzó a una mujer que ya no tenía ninguna esperanza. Y ese ha sido el mismo camino que hemos recorrido desde Génesis. Cada vez que una figura bíblica parece ocupar el centro, el Nuevo Testamento vuelve a dirigir nuestra mirada hacia Cristo. Porque el propósito de las Escrituras nunca fue que el hombre dependiera de un hombre. El propósito de las Escrituras siempre fue conducirnos al Hijo de Dios. Con todo este recorrido, probablemente hayas aprendido una regla que cambie completamente nuestra manera de leer el Antiguo Testamento. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y también dijo, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Por eso, cada vez que llegamos a un personaje del Antiguo Testamento, ya no nos preguntamos primero qué representa hoy para nosotros. La primera pregunta siempre es otra. ¿Cómo conduce este relato a Cristo? Y en esta misma dirección vamos a encontrar otra vez otro pasaje que se utiliza, que se malinterpreta para enseñar la relación entre un creyente y un ministro. La historia se encuentra en 2 de Reyes capítulo 4. Allí conocemos a una mujer de Sunem. La escritura dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. 2 de Reyes capítulo 4 versículo 9 al 10. La mujer reconoce que Eliseo es un hombre enviado por Dios y decide preparar un lugar para recibirlo. Hasta aquí el relato es sencillo. Sin embargo, el Espíritu Santo decidió dejar registrados detalles que parecen llamar nuestra atención. No solamente dice que preparó un aposento, también menciona una cama, una silla, un candelero. La pregunta es inevitable. ¿Por qué Dios conservó esos detalles? Recordemos nuevamente las palabras de Jesús. La Escritura da testimonio de él, no de un pastor. Entonces debemos preguntarnos si este relato termina en Eliseo o si, como los anteriores, también apunta a Cristo. Eliseo era un hombre de Dios, pero como ya hemos visto con Abraham, con Moisés, con Aarón y con Elías, ningún siervo era el destino final. Todos preparaban el camino para aquel que habría de venir. Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos una verdad maravillosa. Cristo ya no habita en un tabernáculo hecho por manos humanas, tampoco en un templo de piedra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. Pablo escribe, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. Y también podemos citar Efesios capítulo 2 versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pensando en esto, ¿qué diferente se ve el relato ahora? La mujer preparó un lugar para que el hombre de Dios habitara allí. Y en el Nuevo Testamento nos muestra que la obra perfecta de Dios consiste en preparar una morada donde habite Cristo, no el pastor, por medio de su Espíritu. Aquella habitación preparada para recibir al hombre de Dios nos recuerda que el propósito final de Dios no era que una casa recibiera a un profeta, sino que el creyente llegara a ser morada del Señor. Y entonces aparece una pregunta muy importante. ¿Qué hizo la mujer? ¿Preparó un lugar para engrandecer a Eliseo? No, preparó un lugar porque reconoció que Dios obraba por medio de alguien, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El centro seguía siendo Dios. El profeta era un instrumento. Y aquí encontramos nuevamente un principio que se repite desde Génesis. Los verdaderos siervos nunca son el destino, siempre son señales que conducen hacia Cristo.
Por eso debemos tener cuidado cuando tomamos este relato para enseñar que el creyente debe construir toda su vida alrededor de un ministro, o hasta incluso edificarle la casa para un ministro. Porque el Nuevo Testamento nos muestra que la verdadera morada que Dios busca no es una habitación para un hombre, es un pueblo en el que Cristo habite por la fe, como escribió Pablo. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, Efesios 3:17. Y creo que con ese versículo encontramos el cumplimiento más hermoso de esta historia. El objetivo final de Dios nunca fue llenar una habitación con la presencia de un profeta. El objetivo de Dios siempre fue llenar el corazón del creyente con la presencia de su Hijo. Creo que el recorrido en el Antiguo Testamento es suficiente para mostrar a Cristo y no a un ministro. Hasta aquí hemos recorrido y descubrimos un mismo patrón una y otra vez. Abraham, Moisés, Aarón, Elías, Eliseo, todos ellos fueron levantados por Dios, pero ninguno fue el destino final. Todos preparaban el camino para Cristo. Ahora debemos hacer una pregunta. Cuando Cristo vino, ¿cambió ese principio o continuó siendo el mismo? Porque aquí alguien podría decir, está bien, todo eso apuntaba a Jesús, pero después Jesús dejó un hombre para ocupar su lugar. Entonces debemos ir al Nuevo Testamento, no para escuchar nuestra opinión, sino para observar cómo vivieron los propios apóstoles. Y lo primero que encontramos resulta sorprendente. Jesús nunca dijo, cuando yo me vaya, dependan de Pedro. Nunca dijo, Pedro decidirá todas las cosas. Por el contrario, Jesús siguió enseñando que él permanecería con lo suyo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No dijo Pedro estará con ustedes, dijo yo estoy con vosotros. Porque la presencia que sostendría la iglesia no sería la de un hombre, sería la del propio Cristo. Y unos días después hizo una promesa todavía más grande. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Ya no dependería de la presencia física de Jesús ni de la presencia física de un apóstol. Serían guiados por el Espíritu Santo. Juan escribe a todos los creyentes, pero vosotros, no dice solo el pastor, vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Y más adelante dice, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Primera de Juan 2:27. No dice el pastor tiene la unción, dice vosotros. Es decir, todos los que pertenecen a Cristo participan del mismo Espíritu. Eso no significa que todos tengan el mismo ministerio. Pablo enseña claramente que existen diferentes dones y diferentes funciones, pero todos reciben el mismo Espíritu, todos pertenecen al mismo cuerpo, todos tienen el mismo Señor. Y eso cambia completamente la manera de entender la autoridad en la iglesia, porque el centro ya no es un hombre especialmente cercano a Dios, el centro sigue siendo Cristo, que habita en todos los creyentes por medio de su Espíritu. Ahora observemos qué ocurrió cuando la iglesia comenzó a extenderse después de la resurrección del Señor. El libro de los Hechos nos relata un encuentro extraordinario. Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio ya había oído hablar de Dios, esperaba la llegada del apóstol. Y cuando Pedro finalmente entra en su casa, ocurre algo que merece toda nuestra atención. La Escritura dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Hechos 10:25. Cornelio reconoce que Pedro es un hombre enviado por Dios. Se postra delante de él. Ahora, pensemos por un momento. Si realmente Dios hubiera querido que los creyentes ocuparan una posición de honra semejante a la del antiguo pacto, este era el momento perfecto para aceptarla. Pedro podía haber pensado, después de todo soy un apóstol. Jesús me escogió. Estoy representando a Dios. Sin embargo, su reacción fue completamente distinta. La Biblia dice, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10:26. ¡Qué respuesta tan extraordinaria! Pedro no permitió que un hombre se postrara delante de él. No aprovechó la ocasión para reforzar su autoridad. No aceptó una honra que pudiera desviar la mirada del verdadero Señor. Simplemente dijo, yo también soy hombre. Es decir, no pongas tu confianza en mí. No me des el lugar que pertenece a otro. No olvides quién es verdaderamente el Señor. Y esta actitud no fue un hecho aislado. Se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Listra y realizaron un milagro, la multitud pensó que los dioses habían descendido en forma humana. Querían ofrecerle sacrificio. ¿Y cuál fue la reacción de los apóstoles? Entonces los apóstoles, Bernabé y Pablo, oyéndolo, rasgaron su ropa. Hechos 14:14. Y dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros. Hechos 14:15. Ahí podemos observar nuevamente el mismo principio.
No aprovecharon la admiración de la gente, la rechazaron, no permitieron que el pueblo dependiera de ellos, condujeron la atención hacia Dios y todavía encontramos un ejemplo más. El apóstol Juan recibió revelaciones extraordinarias. Vio cosas que ningún otro hombre había visto, pero sin embargo cuando quiso postrarse delante de aquel ángel que le mostraba las visiones, recibió una respuesta: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10. Qué hermosa expresión. Consiervo, no superior, no dueño, no mediador, consiervo. Alguien que sirve al mismo Señor. El Nuevo Testamento está lleno de esta actitud. Los hombres que Dios más usó jamás aceptaron ocupar el lugar que pertenece únicamente a Cristo. Al contrario, cada vez que alguien intentó exaltarlos, ellos desviaron inmediatamente la mirada hacia Dios. Y entonces aparece una pregunta que debemos hacernos con sinceridad. Si Pedro no permitió que Cornelio se postrara delante de él, si Pablo rechazó ser tratado como un Dios, si un ángel rechazó la adoración de Juan, ¿cómo deberían reaccionar hoy quienes realmente desean seguir el ejemplo de Cristo y de los apóstoles? Porque el verdadero siervo nunca disfruta que las personas dependan de él, nunca busca ocupar el centro, nunca alimenta una honra que pertenece únicamente al Señor. Y eso nos hace recordar las palabras de Jesús que ya hemos mencionado. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 17:10. Ese es el corazón del verdadero ministerio. No engrandecer al hombre, sino disminuir para que Cristo sea visto. Eso es también lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.